García Casuso es la vicepresidenta de Crisalis. Hablamos con ella de despatologización de las identidades trans, de la importancia del lenguaje, nos alejamos de estereotipos y aclaramos también algunos conceptos básicos. Luchan contra el binarismo impuesto y la ignorancia de gran parte de la sociedad, con apoyo, con información y acompañamiento. La transexualidad es la situación que se da cuando la identidad de una persona no coincide con el sexo que le han asignado al nacer. A veces las definiciones que se conocen sobre la transexualidad vienen ligadas a si la persona se hormona, se opera, incluso a términos como es que la persona está atrapada en un cuerpo que no le corresponde o que está en un cuerpo equivocado. La verdad es que no. La verdad es que la transexualidad únicamente es que la identidad que te han asignado las demás personas al nacer no coincide con la tuya. E incluso en algunos puntos se llega a establecer como una diferencia entre las personas que se han hecho cirugías y las personas que no. Nosotras intentamos desligar todo el tema que es hormonación y cirugías del tema de las identidades trans, porque no todas las personas trans necesitan someterse a esa hormonación y a esa cirugía, simplemente a veces pues con modificar el nombre o no, o simplemente con que la sociedad les devuelva la mirada, ¿no?, que pretenden transmitir, es decir, que reconozcan su identidad, pues bueno, pues no necesitan ningún tipo de intervención médica. Yo que sé, por ejemplo, una niña de 8 años que hace un tránsito social, empieza a vivir de acuerdo a su identidad, empieza a usar un nombre que considera que la representa mejor, la ropa que más le gusta y tal, y esa niña de 8 años no se va a someter a ningún tipo de tratamiento y, sin embargo, va a ser transexual igualmente, porque, como decimos, su identidad no coincide con esa que le habían asignado en el momento del nacimiento. Soy Saida García Casuso y soy vicepresidenta de Crisalis a nivel estatal y presidenta de Crisalis aquí en Madrid. Crisalis es una asociación de familias de menores transexuales. Tenemos 5 años de vida, digamos, somos una asociación muy joven, pero a pesar de eso, bueno, pues hemos conseguido crecer muchísimo. Empezamos 6 familias, estábamos repartidas por todo el estado y ahora mismo han pasado más de 700 en estos 5 añitos. Y bueno, nos dedicamos, digamos que nuestra pata fundamental es el acompañamiento de familias de menores trans, asesoramiento, disipar esas dudas que tengan, colaborar para generar herramientas en esas familias y luego pues todas las necesidades que van surgiendo en torno al tránsito social, ¿no?, a pasar a vivir de acuerdo a esa identidad de esas personas, pues en el ámbito educativo, sanitario, social, etcétera, etcétera. Nuestra asociación, el principal reto que suele encontrar es la ignorancia, ¿no? La ignorancia que teníamos las familias primeras que creamos Crisalis en todos los estratos de la sociedad, incluso en los sectores profesionales. Por ejemplo, hay unas diferencias básicas entre lo que sería la identidad sexual y la orientación sexual, que parece que deberían estar superadas o que hay mucha gente que ya lo conoce, pero vemos todos los días que aún se siguen confundiendo, ¿no? Cuando hablamos de identidad sexual, hablamos del sentimiento íntimo de la persona, de ser mujer, ser hombre, o ser las dos cosas, o ser ninguna de las dos, si fuera una persona no binaria. Y cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando de por quién sentimos atracción. Además, a esto se suma lo que sería la expresión de género, que es como la tercera pata, que hace que la mayoría de las personas se confundan todavía más. Confunden, por ejemplo, la expresión de género, bueno, pues digamos nuestra forma de expresar al resto de la sociedad nuestra identidad, ¿no?, y nuestra personalidad, etcétera. Y sí que es un constructo social y está ligado pues a estereotipos, lo típico del rosa para las niñas y el azul para los niños y toda otra serie de estereotipos.
Pues a veces vemos como se confunde la identidad, se quiere adivinar la identidad de una persona, se pretende adivinar pues por cómo va vestida esa persona o por cuál es su orientación, cuando en realidad son factores que nada tienen que ver unos con otros. También vemos que a veces se cree que la identidad, el tema de la transexualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una mujer trans, se piensan que es un grado como superlativo de una homosexualidad en un chico, cuando en realidad luego esa mujer trans va a poder tener la orientación, o sea, independientemente de ser una mujer trans, va a poder tener su orientación, que puede ser lesbiana a su vez, puede ser hetero, puede ser pansexual, asexual, etcétera, etcétera. Consideramos que lo ideal sería no asignar o no presuponer una identidad sexual en el momento del nacimiento, porque la experiencia nos está demostrando que ese marco, que es un marco creado por las personas, ese sistema no es un sistema real y que se está dejando fuera a muchas personas, está generando muchísimo dolor, mucho sufrimiento, muchas dificultades de esas personas a la hora de reconocer su propia identidad después de haberle sido asignada una identidad que no es la suya. Tenemos incluso el ejemplo de las personas intersex que son sometidas a cirugías nada más nacer para que sus genitales encajen con lo que se considera normal, a pesar de que muchas veces esos genitales no tienen ningún problema fisiológico, simplemente es una apariencia, ¿no? Y bueno, la cirugía ahí interviene para reconducir a la normalidad, pues para que el entorno social no se vea afectado por ver aquello, ¿no? Cuando en realidad vemos que a lo largo de la vida de las personas intersex, luego muchísimas lamentan esas cirugías que les han sido ejecutadas a edad tan temprana. Está demostrado que no hay dos identidades únicas, que no existe el binarismo, que es un binarismo impuesto, y yo creo que es un sistema que está en vías de desaparecer. El pecho se ensancha, las ramas se alargan, casi toco sus manos. Actualmente tenemos una mayor visibilidad de todo el tema de las identidades trans, identidades no binarias. Esto, bueno, pues como en todos los casos, supone algunos aspectos positivos y otros pues que no lo son tanto, ¿no? Desde querer capitalizar las identidades trans a querer sacar, pues eso, rentabilidad de ellas. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, a nuestra asociación llaman muchísimos medios de comunicación que no pretenden para nada ni visibilizar nuestra realidad ni colaborar para nada, sino simplemente estar, digamos, en la cresta de lo que se tiene que hablar ahora, ¿no? Nosotros antes, bueno, pues teníamos que visibilizar y darnos a conocer para que las familias nos conocieran y pudieran acceder a esas herramientas que ofrecemos, pero entonces, bueno, pues participábamos prácticamente en cualquier entrevista. Ahora mismo podemos ser mucho más selectivas y negarnos a participar, por ejemplo, en programas de televisión que sabemos que lo que persiguen es el amarillismo, etcétera. Tenemos un documento de uso del lenguaje, tal, y a pesar de trabajar con los medios de comunicación, a pesar de ofrecer todas nuestras herramientas, nuestra colaboración, la corrección, todo, al final siempre vemos alguna frase como el niño que nació en un cuerpo equivocado, la niña que nació o una persona que quiere ser una mujer o que quiere ser un hombre, sacan a reducir el nombre registral cuando es una violación de los derechos fundamentales de esa persona, el derecho a la intimidad. Digamos que es un proceso y que tienes que ir separando un poco la paja del trigo. El uso del lenguaje para nosotras es la principal, si no es la única, es la principal herramienta. Así es como hemos conseguido avanzar y llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? No es lo mismo expresar la transexualidad con un lenguaje que patologice esa identidad, que la considere una identidad de segunda, una patología, un desarreglo, una incongruencia, que de ahí viene, bueno, pues todas estas frases, ¿no? Pues su identidad no coincide, por ejemplo, con el sexo biológico, cuando el sexo biológico en sí mismo es una construcción. Nosotras hemos conseguido ser capaces de explicar la transexualidad con un lenguaje que es un lenguaje accesible, ¿no? Que cualquier persona puede entender y que no contribuye al estigma de las personas trans. Y bueno, para nosotras es fundamental. Estamos siempre incidiendo en el lenguaje. Somos al final como un poco pesadas, pero es que es fundamental, es que marca una diferencia impresionante.
Crisalis nace en un primer momento con un objetivo principal, ¿no? Que es el de equiparar la realidad de las personas menores de 18 años trans con el del resto de la sociedad, ¿no? Con el del resto de iguales. Persiguiendo ese objetivo, o sea, nuestro objetivo principal, claro, era una ley a nivel estatal. Se nos ha ido complicando mucho, pues porque el panorama no ha sido el más apropiado. Pues digamos que además de ir trabajando en esa ley a nivel estatal, hemos ido contribuyendo a generar textos legales, legislaciones a nivel autonómico, ¿no? De esa manera, bueno, pues desde que está Crisalis hemos participado en la redacción por ejemplo, de la Ley de Identidad de Madrid, que hemos sido una de las principales redactoras de esa ley como asociación. Hemos participado en la Ley de Extremadura, de la Comunidad Valenciana, el Protocolo de Castilla-La Mancha para personas menores trans. Había leyes anteriores que estamos también trabajando en que se actualicen, que es como la Canaria y la Navarra, que patologizan las identidades trans. Trabajamos a ese nivel también bastante. Luego, ¿cuál es la situación real? Pues que tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, una ley estupenda que ya debería estar completamente desarrollada y en funcionamiento, pero que no se ha empezado a implementar. Entonces, bueno, pues es una ley que cogemos el texto y podemos ir a un colegio para que respeten la identidad de nuestras familias, ¿no? De nuestra hija, hijo, hije, pero el colegio no ha recibido una orden con un protocolo, con una formación para hacerlo directamente sin que nosotras tengamos que hacer esa labor, ¿no? Pues están las cosas un poco así, va todo muy despacio. Y nosotras tenemos un problema, que es que la infancia y la juventud son periodos de la vida que son muy cortos. Estamos viendo cómo van pasando los años, cómo seguimos trabajando en esos textos, cómo sacamos adelante los textos, cómo son aprobados, pero no se desarrollan y se van pasando a las infancias, se van pasando a las juventudes, llegan los 18 años, nos encontramos con un plano diferente. Pues es un poco desesperante, ¿no? A nivel internacional tenemos leyes muy buenas como la de Malta, tenemos también la ley de Argentina, pero lo cierto es que luego a nivel social, a pesar de que hay leyes como más avanzadas, a nivel social, una de las sociedades más avanzadas que hay es la nuestra. Y parece tremendo, ¿no? Porque miras alrededor y ves tanto por hacer y dices, bueno, pues esto es lo mejor, como estará por ahí. Hay proyectos muy interesantes a lo largo de todo el mundo, pero así algo tan grande, por ejemplo, como es Crisalis, no existe en ninguna parte. Colaboramos mucho con HT, con el hombre transexual. Y bueno, seguimos las mismas líneas de trabajo y de reivindicación, y aquí en Madrid pues no lo tenemos tan difícil. También con el Octubre Trans, que es una plataforma que se creaba cada año para organizar el Octubre Trans, que es todo un mes de actividades y de reivindicación de las identidades trans. Y desde este último octubre se ha creado una plataforma permanente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos mucha red para lanzar a las personas que vienen, que son mayores de 20. Lista para la aventura, con tus zapatillas de pega, te caes, te limpias y te levantas, te asustas si quieres hacerlo otra vez, salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez, salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Agüita del equilibrio, cuídala, aléjala de los precipicios, cuídala, aléjala de los choferes borrachos, cuídala. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez, salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Cuando las familias llegan, normalmente se piensan que pueden decidir si sus criaturas son trans o no son trans, ¿vale? Y entonces tú les dices, bueno, realmente, a ver, tú no puedes decir que no sea trans porque la sociedad está muy mal. Tú, por suerte, las familias solo tenemos una decisión que tomar, y es si acompañamos o si no acompañamos. Si no acompañamos, bueno, pues tenemos el ejemplo de muchas personas adultas trans que sí que han llegado a tener que ejercer, por ejemplo, trabajo sexual sin ser voluntariamente,
porque no han tenido otra opción. Cuando te echan de casa con 11 años o te tienes que ir de casa con 11 años porque no reconocen tu identidad, te quedan muy pocas opciones. En cambio, bueno, pues tenemos la alternativa, ¿no? Que es la de acompañar las identidades. Tenemos el ejemplo de todas las familias que están en Crisalis y bueno, y sí que por la parte negativa de no acompañar sí que hay estadísticas, ¿no? de las consecuencias que tienen no respetar las identidades trans, estadísticas que además son muy negativas. No sé si ronda en torno al 50% de las personas trans que no son acompañadas en la adolescencia, los pensamientos de suicidio es como un 70% y el 50% de las personas lo han intentado y muchas lo consiguen. Entonces las familias vienen con miedo, sobre todo miedos incluso a perder el estatus social, sea este el que sea, y tenemos miedo a qué van a opinar las demás personas. Tenemos miedo también muchas veces las familias cuando se acercan a no estar haciendo daño, ¿vale? Así es una época que se va a pasar, así luego se arrepiente. Cuando estamos como mirando al futuro y queriendo hacerlo mejor sin tener en cuenta que lo único que podemos ver es el presente. No se puede saber qué va a pasar mañana. Por experiencia, yo diría que nadie se arrepiente de ser trans, ¿no? Porque si no tendríamos que ir un poco a las personas trans, que es como si fueran personas arrepentidas de ser cis. Y no lo vemos así. Nadie se arrepiente, ¿no? de ser trans. De todas maneras, aunque en un momento del futuro decidiera no seguir esa trayectoria, realmente qué más da, ¿no? Tú estás respetando el presente, estás acompañando el presente, estás transmitiendo a esa persona que es querida, que es valorada, que está acompañada, que va a estarlo, sea cual sea la decisión que tome en su vida, y si en un futuro es otra decisión la que tiene que tomar, la tomará. El problema es que pensamos que inmediatamente al reconocer esta identidad se le va a poner el estigma encima y aquello no va a haber quien se lo quite. También porque se piensa que es que los procesos hormonales y las cirugías están ligadas absolutamente a la transexualidad y que en cuanto haga el tránsito va a ser todo inmediato, hormonas, tal. Y a veces la persona que vive en su casa, su hija o hijo o hija, ni siquiera está pensando en hormonas, solo quiere que reconozcan su nombre y solo quiere que ponerse una ropa o la otra, o sea, que reconozcan su identidad y no está yendo tan allá. Las consecuencias de no acompañar son nefastas y cuesta muy poquito acompañar realmente. Creo que las familias al final, la función de las familias se supone que están creadas desde el amor, no con otro motivo y desde los cuidados, y atendiendo a eso simplemente deberíamos respetar las identidades de nuestras criaturas. Tenemos una página web que es Crisalis, como suena, a ver, es un poco difícil, lo voy a deletrear, ¿vale? Es CHRYSALLIS.org.es, ¿vale? Ahí van a ver una pestaña de contactos en todas las comunidades autónomas prácticamente. En la página web tenemos pestañas con recursos, con testimonios, con documentales, con libros, con cuentos, con material de libre descarga para utilizar en los centros escolares. Estamos también en Facebook con el mismo nombre y en Twitter, que es Crisalis AFTM, Asociación de Familias de Menores Transexuales. Te invitamos a pasar, a que rompas el cristal, cada uno con su mambo, podemos ver la oscuridad, es la cumbre de los tiempos, en un trance marginal,